y de la población de médicos egresados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, promoción 1981, que justamente ayer, un 13 de junio de ese año, cumplimos 31 años de graduados de esta universidad. Somos la segunda promoción. Es sumamente interesante porque actividades como esta son las que nos llenan el espíritu, nos dan el sostén para seguir practicando la medicina, para seguir ejerciendo en nuestro país, sobre todo para el bien de todos y los más desposeídos. Por lo tanto, esta noche representa un reto muy positivo, tanto a la Fundación Vanessa como a la promoción de médicos egresados 1981, porque vamos a tratar unos aspectos importantes que normalmente o lo dejamos en las aulas universitarias o no nos gusta nunca tratarlo de frente o por lo menos enfrentarlo, que son los aspectos ético-legales en el ejercicio de la medicina en la República Dominicana. Es decir, que esta noche vamos a tener un manjar de conocimiento por expertos en la materia que nos van a llenar nuestro espíritu, nuestro conocimiento y, ¿por qué no?, llenar nuestras debilidades con relación a estos conocimientos que normalmente no tratamos. La mesa de honor que nos honran con la presencia esta noche. En primer lugar, la licenciada Inmaculada Adames, vicerrectora administrativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en representación del rector magnífico de la Ucamaima, Monseñor Agripino Núñez Collado. Inmediatamente también queremos presentarle al padre Diego López Luján, presidente del Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El magistrado Víctor Castellanos, muy reconocido en la ciudad de Santiago y a nivel del país, como juez de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Al doctor Juan Jesús Ramírez Taveras, presidente de la Fundación Vanessa, y nuestra distinguida presidenta de nuestro Médico Promoción 1981, y donde es siempre vista como una reelección permanente, a mi hermana, mi amiga, mi colega, qué decir, todo, a doctora Rosaida Fañas, presidenta del Comité de Becas Vanessa Ramírez de Fañas. Todos ellos vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Vamos, en primer término, para hacerlo ya oficial, llamar al doctor Rafael Gutiérrez y a la doctora Rosaida Fañas para que ellos les den la más cordial bienvenida en nombre de la institución. Un buen ejercicio profesional, un profundo respeto por la vida y la dignidad humana. Buenas noches. Desde hace varias décadas hemos visto el interés que ha cobrado el estudio de la ética en el ámbito profesional, sobre todo en el médico. Y es que las normas éticas son los principios que rigen en cualquier proceder y provienen de la moral y las costumbres sociales. Rigen las obligaciones del hombre en cualquier aspecto de la conducta humana, sea social, profesional, político o personal, entre otras, formando así parte del código moral de la persona. Sean todos pues bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Muy buenas noches. Como en todos los momentos de nuestras vidas, debemos ponernos en presencia del Señor para que lo que iniciemos nos dé frutos en abundancia. Señor Jesús, te presentamos este panel para que tú seas el que nos des el discernimiento necesario para asimilar los conceptos que sean expuestos en la noche de hoy. Bendice a los expositores, guía sus palabras con tu luz, para que el mensaje llegue a todos y a todas y nos fortalezca para hacer tu voluntad y construir tu reino. Amén. Y ya, sí, señores, vamos a dar paso a aspectos ético-legales en el ejercicio de la medicina, en una fecha tan memorable e histórica para la República Dominicana,
como es el 14 de junio. Señoras, señores, con ustedes, nuestro primer expositor, el padre Diego López, nos da un primer expositor. Son todos ustedes. Siempre preparar un tema es una oportunidad para ir profundizando en lo que uno le pide. Cuando yo me planteaba preparar esta exposición, la verdad es que me costó un poco decidirme. Finalmente decidí, aun a riesgo de que ustedes se me duerman, por la parte más antropológica, porque creo que también es importante ver de dónde salen los principios, de dónde salen todas las cuestiones que se plantean en bioética. Y muchas de las alternativas que se me planteaban, como podría ser el consentimiento informado, como podría ser todo el tema de la intimidad, etcétera, pues de alguna manera van a salir anotadas a lo largo de la exposición. Y el tema de la dignidad, he de decir que es un tema que a mí, de entrada, me gusta muchísimo. Es un tema que, para mí, tiene una importancia especial el acontecimiento con Montesinos, que fue aquel que salió en defensa de los indios aquí en esta isla, y es donde cambia el tema o el concepto de dignidad de ser una cosa cualitativa a ser una cosa cuantitativa. O sea, deja de ser un adjetivo para convertirse en algo esencial. Deja de ser una cualidad de una persona para identificar a la persona con la dignidad. Por eso, ya digo, el tema me atrae. La exposición yo la he dividido en tres partes. La primera parte, que es la parte más de lo que sería la dignidad en tanto como elemento de debate bioético. Después me hago una pregunta: ¿por qué nos hemos de plantear el tema de la dignidad en la relación médico-paciente o en el ejercicio de la medicina? ¿Qué es lo que nos hace que nosotros revisemos nuestras actitudes, nuestros comportamientos, para ver si estamos perdiendo de vista el valor de la persona? Y por último, que aquí va a ser donde corro el riesgo de que ustedes se me duerman, pero yo confío que el doctor Castellanos les despierte, me voy a ir por la parte más antropológica, filosófica. Y lo voy a hacer porque la bioética, como ustedes saben, es una disciplina multidisciplinar o interdisciplinar y necesita también de la filosofía y de la teología para su reflexión. Y hoy, aunque la mayoría de los que hay aquí son médicos, pues vamos a abordar la bioética desde la parte antropológica y desde la parte del derecho. O sea, dos disciplinas que están ahí para ayudar en la reflexión bioética. Bien. Empezando por la primera parte, que es la dignidad en el debate bioético, podemos decir que la dignidad de la persona humana es el tema central de los actuales debates de bioética. Es la base común desde la cual poder construir un consenso ético general en nuestras sociedades plurales y multiculturales, con diversidad de posiciones éticas sin dejar nadie al margen. La dignidad del ser humano se funda en que es persona, en su ser personal. Por otra parte, la palabra dignidad, como ustedes bien saben, significa permanencia, excelencia. Digno es aquello por lo que algo destaca entre otros seres, en razón del valor que le es propio. Hablar de dignidad de la persona
es una redundancia en el fondo, para resaltar la importancia de ciertos tipos de seres, como somos los humanos. La concepción filosófica personalista es la que mantiene el primado de la intangibilidad de la persona humana, considerando a la persona como un valor supremo, punto de referencia, fin y no medio, como afirmaba Kant. El ser humano es un ser personal, único e irrepetible, pero esto en la historia se ha olvidado muchas veces. En el pasado se discutía si la mujer era persona, se discutía si los negros traídos de África eran personas, se discutía si los indígenas que se encontraron en América eran personas, y no hace muchas décadas se discutía si las personas que profesaban la religión judía eran personas. En la práctica muchas veces se olvida o se niega de manera intencional, pero la idea de igualdad radical se va imponiendo, al menos en el plano de la teoría. Las expresiones de dignidad humana, dignidad personal, derechos humanos, están siendo muy empleadas, pero en ocasiones sin una debida valoración del ser humano. En la actualidad, algunas filosofías en la práctica niegan la igualdad de derechos, lo cual equivale a negar la igualdad del ser y del existir. Por ejemplo, a los humanos no nacidos o nacidos con alguna deficiencia notable, o a los enfermos que suponen una carga para la familia o la sociedad, a los deficientes mentales, etc. Además, vemos cómo algunas veces la investigación biomédica tiende a considerar al ser humano como una cosa, como un objeto y no como una persona. La persona humana no es, por tanto, valiosa por lo que tiene, sino por lo que es. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a hablar de calidad humana. El ser humano no va a ser importante por la calidad que tiene en la vida, sino porque es ser humano. Y perder esto de vista nos lleva a desvalorizar a la persona y a deshumanizar el propio ejercicio de la medicina. Esta sería la primera parte más introductoria de lo que es la dignidad en el tema de la bioética aplicada al ejercicio de la medicina. La segunda parte es la deshumanización de la medicina. ¿Por qué nos tenemos que preguntar por la dignidad en el ejercicio de la práctica médica? Se sabe que el aspecto esencial de la medicina, más allá de la enfermedad en sí misma, es la relación entre el médico y el paciente. La consideración y el respeto por el paciente en sí mismo es la primera necesidad, siendo la máxima exigencia para aquellos que desempeñan su labor asistencial. El doctor Víctor Frigeiri, en un artículo, nos presenta 5 elementos por los cuales él piensa que la medicina se ha deshumanizado. El primero de los elementos o de las características que él dice es la tendencia creciente hacia la utilización de las tecnologías cada vez más sofisticadas para obtener certeza de diagnósticos importantes, pero introducimos la máquina en medio del paciente y del médico. Después está otro elemento que es la interconsulta del paciente. Muchas veces un paciente va haciendo peregrinación por distintos especialistas. Los mismos especialistas no saben cuál es la responsabilidad con respecto a ese paciente. ¿Quién es el más responsable con respecto a él? Después, un tercer elemento: en el sistema de salud pública subsiste aún la creencia arraigada de que el modelo paternalista es el más adecuado, pues busca la beneficencia del paciente. El cuarto elemento serían los sistemas de salud privados, son percibidos como empresas médicas fundadas en motivaciones de carácter exclusivamente económico. Y por último señala el reduccionismo médico basado en la concepción biologicista de la enfermedad, olvidando todas las dimensiones de lo que sería la persona.
Y hay una serie de características curiosas de lo que sería un médico deshumanizado. La primera es un médico biomédico, un médico técnico, un médico con una actitud de soberbia, el menosprecio de la esencia espiritual de la persona, aquel que es insensible al dolor humano, el que hace una relación médico-paciente despersonalizada, el que trata al paciente de manera despótica, etc. Todo esto pues, nos hace pensar cómo fundamentar nosotros nuestra práctica médica, cómo fundamentar la práctica médica. Y para eso, como digo, yo me he ido a la antropología filosófica para buscar cuáles son los elementos que podrían fundamentar toda esta práctica. He de decirles que no solo he tomado la filosofía, la antropología filosófica, sino que también al final he añadido uno desde la parte de la antropología teológica. Ustedes saben que en el núcleo de toda asistencia, de todo sistema ético, viene dado por la respuesta a la clásica pregunta ¿qué es el ser humano? Y en términos existenciales, ¿quién soy yo y qué cabe esperar? Se trata, pues, de reflexionar sobre la esencia de la condición humana para articular un acompañamiento teórico-práctico a la altura del ser humano. Jamás puede olvidarse que el centro de gravedad de los procesos asistenciales es la persona de carne y hueso, no solo en el ámbito teórico, sino en el ejercicio práctico. Por esta razón, se ha de tener en cuenta una serie de notas antropológicas características del ser humano en el ejercicio de la medicina. Partimos de la idea de que cualquier separación entre la noción de ser humano y de persona es temeraria y puede ser el origen de una discriminación de orden ético y jurídico. Por ello, pensamos que en lugar de definir a la persona a partir de una serie de rasgos o habilidades, se le debe definir como un ser vulnerable, con unas posibilidades singulares en el conjunto de la naturaleza. El debate en torno al origen de esta estructura vulnerable, que denominamos persona, es complejo y arduo, pero el ser persona requiere de un sustrato biológico mínimo como base para el desarrollo futuro, como indica el padre Francesc Habert, recientemente fallecido. Por tanto, lo primero que podríamos señalar es que el ser humano es un animal vulnerable. El ser humano no se basta a sí mismo, sino que se mueve en el ámbito de la insuficiencia, de la fragilidad, no solamente de su génesis, sino también a lo largo de su existencia. Las necesidades de cuidados médicos y de todo tipo es constitutiva en el ser humano, y el que un sujeto demande mayor atención no le resta un ápice de valor. En este sentido podemos señalar las ideas de Maslow, en el cual resalta 7 necesidades básicas que situó en un orden piramidal y ascendiente: las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia y de amor, necesidades de estima, necesidades creativas, necesidades cognitivas, necesidades estéticas de autorrealización. Otra característica del ser humano es el encuentro. El hombre o el ser humano es un ser para el encuentro. Asociada a la vulnerabilidad se presenta la intersubjetividad. La vida en la sociedad es una exigencia de la naturaleza humana. Esto es así no solo en el sentido de que el individuo necesite de los otros para el desenvolvimiento práctico de su día a día, sino que los necesita para su plena autorrealización. El ser humano es esencialmente un ser que precisa de los otros para llevar adelante su proyecto vital, un ser que debe vivir en sociedad para asegurar su supervivencia física y espiritual. El encuentro interpersonal se asienta en la confianza plena ante el otro.
En este marco es donde hay que colocar la relación médico-paciente, en la del encuentro de confianza. En la relación entre el médico y el paciente es una relación asimétrica. El componente que acentúa la asimetría es la experiencia de vulnerabilidad de quien reclama la ayuda. Esta relación médico-paciente incluye la construcción de la autonomía del sujeto vulnerable. El ejercicio de informar en esta situación adquiere especial relevancia al convertirse en el medio por el cual el sujeto vulnerable, es decir, el enfermo, conquista mayores espacios de conocimiento entre sí mismo y la decisión que le toca escoger ante el futuro, prerequisitos fundamentales para la acción autónoma. Otro elemento importante del encuentro interpersonal es la empatía. Esta es la actitud de receptividad del médico caracterizada por su capacidad de escucha. También en esta interrelación podríamos señalar aquella dimensión del cuidado en el que el médico facilita la palabra y la expresión ajena, es decir, prepara las condiciones para que el sujeto pueda hallar sentido en la situación en que se encuentra. Por todo ello, para que exista una buena relación del personal sanitario con el paciente, se exige de estos atención y conocimiento de lo biológico, biográfico, circunstancias vividas y dimensión simbólica de la persona a quien se le está ofreciendo los cuidados terapéuticos. Otro elemento que hay que señalar es la libertad. Junto a la dignidad surge la libertad, con la que la persona puede elegir lo que quiere. La libertad es uno de los atributos principales de la persona. De ella se realiza como persona. La libertad no solo debe ser respetada, sino potenciada. Una consecuencia clara de esto es la obligación de obtener de modo claro el consentimiento informado del propio enfermo o, en su defecto, de su sustituto legal. Como presupuesto se exige el deber de informar adecuadamente, sabiendo que se han de respetar los valores y las decisiones de los demás. El único límite que debería existir al legítimo ejercicio de los derechos es la propia capacidad del sujeto para tomar las decisiones, porque una cosa es ser titular de un derecho y otra muy distinta, tener la capacidad para ejercitarlo. De eso el doctor Castellano nos puede hablar más claramente. Y por otra parte, el límite que impone a los derechos de los demás y, en particular, en nuestro caso, la ética médica. Los médicos, en consecuencia, se ven tentados de ejercer actitudes netamente paternalistas, invadiendo parcelas del ámbito privado del paciente que a los galenos les está vedada. De esta manera, no se permite que los pacientes tengan su propio proyecto vital dentro de la enfermedad y se les intenta programar su vida. Por desgracia, los profesionales de la salud y los servicios sociales han ejercido con frecuencia dicho paternalismo. Ligado al tema de la libertad está el tema de la intimidad. A esta siempre le acompaña lo que decimos pudor, que es el sentimiento de protección del individuo y de su valor personal contra la esfera de lo público. La privacidad queda disminuida cuando los demás están demasiado cerca del individuo y el médico, por su profesión, ha de entrar en la intimidad y privacidad del enfermo, el cual confía que no será violada y expuesta a la luz pública. Otro elemento importante es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad es una cualidad del ser humano ligada al ejercicio de la libertad. Tenemos que dar respuesta de nuestros actos y los demás pueden demandarla, porque somos seres libres y porque las consecuencias de nuestras actitudes van más allá de la esfera individual. En este caso, la responsabilidad iría tanto por parte del profesional de la salud como por parte del enfermo, por lo que el reconocimiento y la consideración de la dignidad del médico como del paciente en el ámbito de las
actuaciones, exige que la libertad vaya acompañada de la responsabilidad. La autodeterminación responsable responde de las consecuencias de nuestra conducta, consciente y libremente escogida. El modelo deliberativo en la relación médico-paciente está impregnada de esta responsabilidad, sabiendo además que la responsabilidad tiene un sentido global, porque envuelve el pasado, presente y futuro, abarca el asumir las consecuencias de lo que hice, de lo que hago y de lo que dejé de hacer, e implica un deber de obediencia para con el otro, consecuente con la vulnerabilidad, pues la libertad humana nunca es absoluta, suelta del todo, desligada del todo, sino obligada, es decir, ligada a las personas y a las cosas que son parte mía, como señala De la Cortina. Otro elemento importante es el tema de la esperanza. Se ha de ver al ser humano como un ser para la esperanza. En la enfermedad, la situación puede estar dominada por la imposibilidad. Las circunstancias condicionan, pero no determinan. La esperanza es la virtud que vence el temor, el fatalismo pesimista y la impotencia. La esperanza es la espera de lo posible, es la espera del bien, es la espera de la cura. Y quien es objeto de cuidados médicos desea asirse a la esperanza. Se ha de tener muy presente que los profesionales de la salud no deben alimentar falsas esperanzas, pero tampoco deben quitar cualquier expectativa. La esperanza es un ingrediente constitutivo y constituyente del ser humano. Laín Entralgo dijo: el hombre es un animal esperante. Sobre la base de esta idea, la atención médica es acompañar al enfermo para que su libertad se realice dentro de los límites posibles. La construcción de la identidad humana es biográfica, histórica y narrativa, dependiendo de los factores existenciales, cognitivos y emotivos y circunstanciales. La persona enferma, debido a su limitación peculiar de vulnerabilidad, desprovista de los apoyos proporcionados por un normal estado de salud, necesita imprescindiblemente de la mediación del profesional de la salud o del voluntario que le acompañe espiritualmente en la reconstrucción del sentido de la vida desde el diálogo y la responsabilidad dentro del contexto de la enfermedad. La asistencia sanitaria parte de la creencia de la vulnerabilidad como posibilidad. La sanación que se ha de producir ha de acompañarse del hallazgo de sentido. Cabe, por tanto, al profesional de la salud cooperar en la tarea de reconstruir dialógicamente y responsablemente el sentido de la vida del enfermo. Todo discurso sobre la esperanza se enfrenta con el tema de la muerte como prueba última y por ello de veracidad en el límite humano. Hay una aspiración humana a la trascendencia. Como creyente y como sacerdote, he de decir que para el creyente la creencia religiosa da fundamento y esperanza a la aventura de vivir. El creyente se confía a Dios como su definitiva bienaventuranza y cuenta con su gracia para llegar a Él. El poder de la promesa y de la fidelidad de Dios son en adelante el fundamento a partir del cual el hombre mira su futuro y atiende a su felicidad y bienaventuranza. Si el amor está en el principio, la aniquilación no puede estar al final y la muerte no puede ser la última palabra. El amor no niega sino que afirma, no da muerte sino que da vida. Y por último, el ser humano desde una perspectiva creyente ha de ser visto como imagen y semejanza del Creador. Probablemente sea esta una de las afirmaciones religiosas que más relevancia han tenido para la moral. La moral católica, tanto en su estructura como en su contenido, es una ética centrada en la comprensión antropológica del ser humano como imagen de Dios. La imagen divina está presente en todo ser humano. El hombre está dotado de libertad, signo inminente de la imagen de Dios. La imagen de Dios en el ser humano está postulando la existencia de un dinamismo de apertura al otro, una llamada al encuentro
y a la comunión interpersonal, único contexto en el que el ser humano se realiza en plenitud y alcanza, por tanto, la felicidad. Todo esto supone una profunda valoración del individuo y de la alteridad, que alcanza su máxima expresión en las palabras del Concilio Vaticano II, que dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde el hombre es invitado al diálogo con Dios. Sí mismo, es libre y puede elegir por sí mismo su destino. Tiene que hacer su vida, existe para Dios, que lo conoce y conoce su nombre. Esta nota de la antropología teológica señala una relación médico-paciente entre dos imágenes de Dios, abierta la una a la otra en comunión interpersonal en busca de la autorrealización, reconociéndonos como seres valiosos a pesar de la vulnerabilidad y la asimetría. En conclusión, el ejercicio de la medicina se ha de tener en cuenta aquello que señala Séneca: el hombre es una realidad sagrada para el hombre. En el ejercicio médico se ha de partir del presupuesto siguiente: la persona es un valor fundamental, ha de ser tratado como un fin en sí misma y nunca como un puro medio. Todo ser humano merece máxima consideración y respeto con independencia de las características con que se presente ante los demás. La dignidad humana corresponde intrínsecamente a todo ser humano, sin que el hecho de que uno disponga de capacidades físicas o mentales más o menos extendidas. Por consiguiente, la actitud del personal sanitario ante los enfermos solo será éticamente satisfactoria cuando respete, valore y promueva en ella su dignidad humana. Nunca deberá olvidarse que la asistencia sociosanitaria no puede incidir en actitudes de dominio, de despersonalización, de olvido de la dignidad personal del paciente. Se ha de considerar y defender a todo ser humano como una realidad de la cual no se puede disponer. Muchísimas gracias. Espero que no se hayan dormido mucho con el tema filosófico. Muy buenas noches, señores médicos, señoras y señores. Para mí es un honor estar invitado en esta noche para conversar con todos ustedes sobre un tema muy trascendental para la profesión del médico, y es precisamente todo lo que tiene que ver con la parte legal del ejercicio de la medicina. Quiero también agradecer a los organizadores de este evento, a los directivos de la Fundación Vanessa, por haber pensado en mí para reflexionar con ustedes. Y además, yo quiero que me permitan también decirles el honor que siento cuando uno viene otra vez a su alma mater, y precisamente después de tantos años que trabajamos en la universidad, estudiamos en la universidad y le dedicamos más del 50% de nuestra vida a la docencia en esta prestigiosa universidad. Partiendo pues de estas intervenciones y de agradecimiento, el tema que nos convoca, por lo menos a quien les habla, es la parte con los aspectos legales del ejercicio de la medicina. Parece que hay un pequeño problema para yo cambiar la diapositiva, por favor. El tema que se me señaló en principio sobre el ejercicio legal de la medicina, yo pensé, digo, bueno, si yo me circunscribo al ejercicio legal de la medicina, tendría que sencillamente trabajar la parte que se refiere a lo formal, es decir,
tendría que en algún momento hablarles a ustedes qué es lo que realmente necesita o prescribe o ordena la Ley 111 sobre el exequatur profesional. Es decir, llenar unos requisitos, pero sobre todo tiene que haber una disposición personal para ser médico, una formación profesional, una pasantía, una especialidad en aquellos casos que haya una especialidad, y sobre todo para el ejercicio de cualquier profesión se necesita un exequatur profesional, lo que permite que el Estado dominicano autorice a los médicos su ejercicio profesional. Perdón, tengo que decirle a los organizadores que estoy utilizando el logo de la Fundación Vanessa con las mariposas. Me excusan la intromisión, pero pensé que podía ser más atractivo. Ahora bien, fíjense, si bien esos requisitos que yo acabo de mencionar son imprescindibles para el ejercicio de la medicina, no es menos cierto que quizás la parte más importante no es que la persona llene esos requisitos per se, sino que en algún momento ese médico tiene que encuadrar su ejercicio dentro de normas jurídicas establecidas en nuestro país. No es un laissez-faire, como dirían los franceses, sino una serie de requisitos normativos que exige la ley para el ejercicio profesional. Obviamente, detrás de ese ejercicio profesional hay todo un encuadre ético, un encuadre moral que necesariamente tiene que tener el médico. Por eso, yo planteaba algunas variables. El ejercicio supone, por ejemplo, un encuadre ético. Yo no concibo un médico donde definitivamente sea capaz, como percibí últimamente por televisión, que en República Dominicana, para mí algo insólito, en República Dominicana, por lo menos en Santo Domingo, habían 11 clínicas sin ningún aval de la Secretaría de Salud Pública practicante de abortos. Realmente a mí me dejó estupefacto ver esa situación todavía en República Dominicana. Una postura legal, ustedes van a ver dentro de algunos momentos que vamos a trabajar la parte de la postura legal del médico. Una capacidad profesional, obviamente, que es imprescindible. Una diligencia y prudencia. Es bueno que para que me sigan en mis reflexiones, esas dos expresiones las retengan un poco. Diligencia y prudencia, que lo vamos a ver en algún momento posteriormente. Sensibilidad humana. Como profesional liberal, obviamente tiene que haber una sensibilidad humana. De ninguna manera yo concibo un médico que no tenga sensibilidad humana y que lamentablemente el signo de peso se anteponga precisamente a la sensibilidad humana. Otros requisitos, obviamente. Ahora, en lo que a mí me toca en esta noche es lo que tiene que ver con el aspecto legal o la postura legal. Veamos algunos aspectos. ¿Qué podemos hablar del ejercicio profesional dentro de una postura legal o dentro de una normativa establecida en el país? En primer lugar, el ejercicio médico es una actividad técnica, científica y en algún momento docente al mismo tiempo. Su consiguiente responsabilidad. Es muy importante también nosotros retener esta variable. Su consiguiente responsabilidad. Como profesional, también, como veremos más adelante, hay su consiguiente responsabilidad. Que sean realizadas el ejercicio profesional en forma pública o privada. Todo va a depender de las oportunidades que se tengan. Pero también, al mismo tiempo, tiene que haber o una libertad total de que usted tenga su consultorio, que ya no existe, como veremos dentro de un momentico, o sencillamente que tenga una relación de una cierta dependencia a un gremio médico
a una clínica, a un hospital, que a pesar de ese sentido de dependencia, yo pienso también que tiene que tener una individualidad. El médico, aunque dependa de una clínica, aunque dependa de un hospital, por encima de todo eso está su deber profesional, su personalidad profesional y su capacidad como tal. Requiere obviamente un título, una capacitación que todos deben tener y que tiene que ser reconocido por el Estado. Bien. ¿Qué significa esto en relación al médico? ¿Por qué decir estas variables con relación al médico? Miren, los que más o menos se acercan a la edad mía tienen que recordar aquellos médicos de Santiago que tenían consultorios individuales, no en una clínica, sino consultorios en determinados lugares de Santiago. Visitaban los pacientes a sus casas y usted lo veía con unos maletincitos muy característicos, que me gustaban mucho, por cierto, como una especie de unos maletincitos con una cierta forma muy característica, visitando a sus clientes o visitando a sus pacientes. Pero ¿qué resulta? Que detrás de esos médicos que tenían sus consultorios particulares y con una característica de visita a sus pacientes, había una ascendencia moral en esos individuos incalculable. Lo que decía ese médico en Santiago era palabra de Dios. Quisiera pensar que en el día de hoy, que la mayoría de los médicos que están circunscritos a una cuestión hospitalaria, cuando digo hospitalaria, a una clínica o a un hospital, tengan ese concepto moral, ese concepto ético que sus antecesores tenían, por lo menos en Santiago de los Caballeros. Obviamente que también el ejercicio supone un trabajo especializado, de gran profundidad científica y de un gran desarrollo tecnológico. Eso, como un profesional, por razones obvias, es importante. De igual forma, este ejercicio supone un trabajo médico general, como yo les señalaba, pero existe pues entonces un ejercicio libre de la profesión médica, pero como le dije hace un momentico, con una tendencia al trabajo hospitalario, sea una clínica, sea un hospital. De igual forma, ese entendimiento por medicina libre o privada viene a ser como una especie de interacción entre el médico, el enfermo, la familia, los mecanismos del hospital o de la clínica, la administración de apoyo del hospital y que cumplan determinados requisitos. Tengo entendido que dentro de los centros hospitalarios hay unas comisiones de recepción de los nuevos médicos para que por lo menos el nivel profesional ético de una clínica o de un hospital determinado tenga unos parámetros lo suficientemente altos para tales fines. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos que tendríamos que tomar en cuenta? Piense que estoy lanzando ideas para luego entrar en una parte ya más legal. Que el paciente puede escoger libremente a su médico y cambiar su elección cuantas veces lo desee. Que el médico pueda atender a cualquier paciente y dejarlo si no lo desea. Hay pacientes bastante complicados, hay pacientes con familiares bastante complicados y que de alguna forma la ley le permite o seguir asistiendo a esos pacientes o sencillamente desistir de atender a esos pacientes. De igual forma, hay muchos profesionales, no solo los médicos, que tienen temor a hablar de una retribución económica. Yo siempre he dicho que esa es la parte económica del ejercicio profesional. Por eso nos
preparamos, por eso estudiamos, que la retribución económica debe ser equitativa. Lo que no es éticamente ni moral correcto, el que usted sobreponga el signo de peso en su ejercicio profesional. Para mí eso es lo verdaderamente deformante de una sociedad médica o de un médico en determinado momento. Entonces, en ese contexto, el ejercicio privado es un ejemplo clásico de quien tiene unos conocimientos, que vive a través del otorgamiento de un servicio, que el médico vive a través de ese requerimiento, y es responsable para o delante de los interesados. Bien, ahora bien, vamos a ver lo que supone el ejercicio médico. Para mí, ya esta es la parte que yo quiero que vayamos entrando en la parte, diríamos, legal. Esto supone, en primer lugar, un acuerdo de voluntades. Cuando un paciente va a su oficina, cuando un paciente va a su consultorio, usted trata con el paciente, lo examina y le diagnostica lo que usted crea conveniente. Pero detrás de eso hay o debe existir un acuerdo de voluntades. Ustedes dirán, bueno, pero yo nunca redacto un contrato para asistir ambulatoriamente a mi paciente. No necesariamente para formalizar un contrato hay que redactar un documento. Basta ese acuerdo entre usted y el paciente o con los familiares del paciente para que exista un acuerdo de voluntades, para que exista entonces lo que en derecho se llama un contrato. En síntesis, ese contrato puede ser verbal o sencillamente puede ser de forma escrita. Pero quizás la parte más importante de ese acuerdo verbal o escrito entre el médico, su paciente o los familiares es que a partir de ese momento, óiganlo bien, a partir de ese momento en que ha habido ese intercambio de voluntades, supone la creación de una fuente de obligaciones recíprocas. El médico se obliga a determinada prestación de servicio y el paciente o los familiares del paciente se comprometen, se obligan a determinada prestación en dinero. Fíjense bien, repito, que ese acuerdo de voluntades supone entonces la creación de una fuente de obligación recíproca entre el médico y el paciente. ¿Qué resulta entonces? Que para el médico, desde el momento que existe ese acuerdo de voluntades, que se crea una reciprocidad de obligaciones, desde ese momento entra una palabra clave para el ejercicio médico y es la responsabilidad profesional. A partir de ahí, usted es responsable del paciente, usted es responsable de los medicamentos que receta, usted es responsable de lo que usted crea del procedimiento que pueda utilizar con esa persona, es decir, todo lo que es necesario que pueda surgir a partir de ese momento. Pero ¿qué resulta? No sé si en Santiago estamos en esto, pero por lo menos en el lenguaje profesional ya podemos hablar de un consentimiento informado en esa relación médico-paciente. Si bien es cierto que todo contrato, que toda obligación recíproca entre partes supone que se hayan puesto de acuerdo sobre qué es lo que se va a tratar en un determinado momento, no es menos cierto que a partir de determinada época se ha desarrollado lo que llamamos el consentimiento informado, que viene a significar muchísimas cosas y que en determinado momento pueden evitar al médico muchos problemas legales.
óigase bien, ese consentimiento informado en algún momento le puede evitar a los médicos un gran problema legal. Porque el consentimiento informado no es más el consentimiento debidamente informado que tiene el paciente. Usted va a expresarle al paciente todo lo necesario, o a los familiares del paciente, todo lo necesario de lo que va a ser su intervención profesional. Hay que tener mucho cuidado con el consentimiento informado. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de realizar algunos estudios sobre la fecundación humana asistida y el consentimiento informado. Y necesariamente con la fecundación médicamente asistida hay una serie de parámetros en que no solamente te interviene la capacidad del médico, sino que también en determinado momento hay otras variables importantes, como sería el caso de que un médico tenga que recurrir a un banco de semen, a un banco de óvulos con determinadas características fenomenológicas de esos óvulos o de ese esperma. Obviamente el consentimiento informado es muy importante en este momento. ¿Por qué razón? Porque háganse la idea, por ejemplo, de que se produce real y efectivamente una fecundación. Que el niño nace, pero ojo, el niño nació con determinadas taras. El médico es culpable. Posiblemente no es culpable. Lo que pasa es que el consentimiento informado supone que el médico en los preliminares del procedimiento debe indicarle, mire, resulta que de los exámenes que yo he hecho al semen de su marido o al semen de su conviviente o al óvulo del conviviente, de la mujer o al óvulo de la tercera donante, tiene unos problemas hereditarios profundos que posiblemente se puedan traducir a otra generación. Obviamente, si usted le plantea eso a sus pacientes antes del procedimiento, están ellos conscientes del problema. Y como consecuencia, si ellos admiten que siga el procedimiento, sencillamente están dando su consentimiento, no obstante el problema que haya sucedido. Puede ser que usted lo vaya a contar por escrito. Pero resulta ser que el médico no me dijo a mí que eso existía. Pero usted tiene un escrito que sí lo dice, y el cual el paciente o los familiares del paciente dieron su consentimiento. Eso podría evitarles a ustedes un gran problema legal en el futuro. De igual forma, el consentimiento informado supone una relación que yo llamo horizontal y democrática. ¿Por qué razón? Porque tradicionalmente el médico impone su decisión. Oiga bien, cuando usted va al médico, por lo menos en lo que uno sirve como ciudadano que no es médico, el médico le dice, usted tiene que hacer tal cosa. Pero realmente yo estoy consintiendo real y efectivamente en esto. Generalmente es una posición piramidal, una posición completamente vertical, donde el paciente o los familiares del paciente no tienen la oportunidad de opinar sobre el particular. Pero dirán ustedes, ¿y para qué usted trae todo esto? Pues sencillamente yo traigo todo esto porque de todo lo anterior tenemos que traer unas consecuencias legales muy importantes. Y lamentablemente, detrás de esas consecuencias legales, hay unos problemas económicos sumamente desgarradores. Porque entonces, si el médico es condenado, tendría que sacar de su bolsillo quizás una posible indemnización, o el centro hospitalario tendría que colaborar en esa indemnización, no por una mala práctica, sino sencillamente porque no se aclaró bien ese acuerdo de voluntades entre el paciente y el médico. Entonces resulta
que de ese acuerdo de voluntades que hablamos al principio, surge una responsabilidad penal por un lado, pero también surge una responsabilidad civil por otro lado. Vamos a ver entonces estas dos vertientes, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Pero vamos a analizar en principio este aspecto legal. ¿Cuáles son esas dos variables importantes? Me voy a adentrar un poco hacia atrás para luego caer en la parte de la responsabilidad. En primer lugar, en República Dominicana y en todos los ámbitos jurídicos existen dos cuestiones muy importantes. Una primera es los actos jurídicos. ¿Quién de ustedes habrá suscrito actos jurídicos sin saber realmente cuál es, diríamos, la nomenclatura de eso que se llama acto jurídico? Y todos nosotros hemos participado de hechos jurídicos y posiblemente no le damos la trascendencia jurídica que ese hecho tiene. Vamos a ver los actos jurídicos. Todo acto jurídico supone la intervención de la voluntad. Cuando hay un acuerdo entre el médico y un paciente, hay un acto jurídico. Eso es lo que quería traer a colación. Ese acuerdo de voluntades. Aún no haya un escrito, ese acuerdo de voluntades es un acto jurídico. Pero todo acto jurídico supone que el individuo va a tener un efecto jurídico. Va a ser unilateral en la medida en que yo pueda hacer un acto jurídico solamente. Quizá a ustedes no les interesa un acto unilateral. Cuando el testador, que antes de morir hace un testamento, ese es un acto jurídico unilateral porque solamente interviene una parte. Es bilateral cuando intervienen más de dos partes. Por ejemplo, en el contrato médico, en el acuerdo de voluntades, hay un contrato bilateral porque es entre dos partes. Piensen bien, dirán, ¿por qué dos partes si no habla de dos personas? Porque puede ser más de dos personas, pero son una parte. Por eso hablamos de dos partes, que ambas partes pueden ser más de una persona. Y también tenemos el caso de cuando intervienen mucha gente, entonces hablamos de un contrato, por ejemplo, de sociedad. Si se conforma una sociedad, entonces definitivamente estamos hablando de actos jurídicos plurilaterales. Por otro lado, como también les señalé, existen los llamados hechos jurídicos. En los hechos jurídicos no hay intervención de la voluntad, no hay un acuerdo de voluntad, sino que en los hechos jurídicos es un comportamiento humano que produce efectos jurídicos. Por ejemplo, puede ser hechos jurídicos lícitos o hechos jurídicos ilícitos. Hechos jurídicos lícitos o ilícitos son aquellos que producen efectos jurídicos y no hay ninguna violación a la norma. Por ejemplo, si una persona muere de una manera natural, donde no ha habido una intervención médica, en principio, esa persona muere, eso es un hecho jurídico lícito, pero produce efectos jurídicos. ¿Cuál? Se puede abrir una sucesión si el muerto tenía dinero. Si no tenía dinero, sencillamente el único efecto jurídico es llevarlo al cementerio y suscribir un contrato con el cementerio. Pero definitivamente, aún así, el hecho de morir es un hecho jurídico que tiene efectos jurídicos. Pero además, tenemos por el contrario el hecho jurídico ilícito, que también produce efectos jurídicos, pero es una acción o una omisión que definitivamente está prohibida por la ley. Hecho ilícito es aquel que está definitivamente prohibido por la ley. Por ejemplo, tendríamos el ejercicio ilegal de la medicina.
Yo quiero señalar con esto que no me pueden confundir el ejercicio ilegal de la medicina con el ejercicio legal de la medicina que pueda incurrir en responsabilidad. Oiga bien, el ejercicio ilegal de la medicina, como su nombre lo indica, es un ejercicio que posiblemente no esté protegido por ninguna norma legal. Por ejemplo, un médico que no tenga exequatur, un médico que realmente no se haya graduado en la universidad, es un ejercicio ilegal. Y la ley entonces interviene para regular ese ejercicio. Bien, pero también, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en esta parte? En esta parte lo que nos interesa es los hechos ilícitos, de manera especial no por el hecho ilícito en sí mismo, sino la responsabilidad penal y civil que pueda traer una indemnización para una determinada víctima. Pero esto entonces supone a su vez diferenciar. El hecho ilícito es una conducta que tiene por efecto producir un daño. Oiga bien, con el hecho ilícito lo que se tiende es a producir un daño. Por ejemplo, usted produce intencionalmente la muerte de una persona. Y cuando digo intencionalmente la muerte de una persona, me estoy refiriendo a que usted tenga el ánimos, el deseo de matar a una persona. Por ejemplo, un médico tiene una enemistad personal muy fuerte y llega el momento en que lamentablemente esa persona es llevada al médico para que lo atienda y el médico se da cuenta que ese es el individuo que lo asaltó en la calle. Entonces el médico le dice: te vas a embromar porque a partir de ahí tú no te paras más. Y en ese caso estaríamos hablando de un hecho ilícito. Pero además tenemos, y quiero que me lo diferencie muy bien, que el hecho ilícito definitivamente produce daño. Pero resulta que en el hecho ilícito posiblemente pueda haber el deseo de hacer daño, mientras que por el contrario estamos hablando de un hecho culposo. Ese hecho culposo es ilícito. Pero resulta que si bien es cierto que el hecho culposo es ilícito, no existe la intención de hacer daño. Ojo, he ahí la intervención posible de un médico desde el punto de vista de la responsabilidad. Posiblemente ninguno de los médicos que estén aquí sean capaces de intencionalmente producir un daño definitivamente culposo. Vamos a diferenciar entonces la responsabilidad penal del ejercicio médico y la responsabilidad civil. La responsabilidad penal supone una violación a la ley penal. Definitivamente es una violación a la ley penal, que se le imputa a una determinada persona o es inimputable a una persona. Es decir, es un hecho ilícito, obviamente, lesiona, pone en peligro a la persona, pero sobre todo pone en peligro la integridad física de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado interviene para regular esas conductas ilícitas, interviene desde el punto de vista de la ley penal. Entonces, generalmente el Estado le impone una sanción, que puede ser una sanción monetaria o puede ser una sanción de prisión o ambas a la vez. En los periódicos vemos muchísimos casos de médicos que son sometidos por el ejercicio ilegal, por el ejercicio, diríamos, no intencional. Entonces, en esos casos interviene la ley penal. Pero ¿qué resulta? Que si nosotros hablamos solamente de la responsabilidad penal, tendríamos que decir en primer lugar que se produce una infracción. Todos ustedes saben lo que es una infracción, un delito, un crimen. Si toda responsabilidad penal supone la existencia de una infracción, cual que sea la infracción, que le cortó una mano que no había, que le cortó un brazo que no debía, que lo operó sin tener necesidad, etc. Entonces, detrás de esa infracción
surge una acción civil. Pero detrás de esa infracción también surge una acción penal. Y ustedes dirán entonces, ¿y qué pasa? Puede ser que si se trata de un hecho ilícito, donde usted está violentando una ley penal, como consecuencia de esa violación van a surgir dos fuentes de indemnización. En primer lugar, el Estado lo sanciona penalmente con prisión, con multa, pero a su vez la víctima o los descendientes de la víctima pueden reclamar daños y perjuicios por la negligencia médica en determinado momento. Fíjense que una infracción surgen esas dos ideas, surgen esas dos vías: la acción penal sancionada por el Estado y la acción civil, que es una sanción eminentemente indemnizatoria. Pero veamos ahora brevemente la responsabilidad civil. Yo quiero aquí diferenciar la responsabilidad civil muy referida al trabajo de los médicos, porque no quiero bajo ninguna circunstancia que tener más tiempo del que se me ha asignado. En la obligación de resultado hay un contrato. Dos personas se ponen de acuerdo para trabajar algo, para cumplir una obligación. Por ejemplo, quiera yo que no haya una de estos señores miembros de los sindicatos de choferes, porque esto es así. Cuando usted se monta en una guagua, siempre tenga cuidado que no sea una voladora. Resulta que usted formaliza un contrato verbal con el transportista. Pero ese contrato verbal con el transportista conlleva una obligación de resultado para el transportista. ¿Cuál? El transportista está obligado a llevarlo a determinado lugar. Solamente escaparía de una indemnización posible el transportista si ocurre una cuestión de fuerza mayor que le impida al transportista llegar al lugar. Pero está obligado a un resultado, y ese resultado es llevar a la persona que lo contrató a un lugar determinado. Es importante que visualicen la situación. Estamos ante una obligación de resultado. Pero resulta que además de esa obligación de resultado, que es la que tiene el transportista, tenemos también una obligación de medios. Y aquí es muy importante que los médicos pongan un poco de atención. Son aquellos casos en que una norma o un contrato solo obligan al deudor a una actuación con prudencia y diligencia. ¿Qué significado tiene eso para ustedes como médicos? El médico está obligado con el paciente no necesariamente a un resultado de sanación. Es decir, ojo con esto, el médico no necesariamente está obligado a sanar al paciente. A lo que sí está obligado el médico es a utilizar todos los medios necesarios, profesionalmente hablando, para sanar a ese paciente. Si la naturaleza se lo llevó y colgó los tenis, ni modo, usted cumplió como médico para salvaguardar la salud de esa persona. Es importante esto, El médico obviamente tiene que buscar la salud de la persona, pero si la naturaleza impide la búsqueda de la salud, entonces lo que el médico tiene que buscar en ese interín es utilizar todos los medios que la profesión, que su capacidad, que los científicos le proporcionan para que esa dolencia pueda sanar, pueda mejorar. Si mejora, perfecto, usted es un Superman como médico. Pero si no mejora, si muere,
Si usted cumplió con esos requisitos de utilizar los medios y sobre todo de actuar con prudencia y diligencia, entonces usted podría ser eximido de responsabilidad. Nosotros hemos tenido muchísimos casos de responsabilidad médica. Hemos tenido casos, por ejemplo, de personas, pacientes, que demandan a un médico porque el médico, en forma negligente, dejó unos instrumentos de operación dentro del cuerpo del paciente. Obviamente ahí hubo una negligencia y el médico posiblemente tenga que responder por esa negligencia. Pero, por ejemplo, si el médico da una medicina adecuada para esa dolencia, adecuada para esa enfermedad, él cumplió, pero el individuo no sanó, se empeoró. Entonces la responsabilidad del médico podría no estar comprometida. Y es importante porque detrás de esa responsabilidad del médico hay una indemnización en dinero, que la víctima en determinado momento puede pedir o en los tribunales. Entonces, de igual forma, yo debo señalar, como le dije, el médico no tiene la obligación de sanar, sino de poner sus mejores oficios y conocimientos al servicio del paciente. Actuar con prudencia, actuar con diligencia, aunque yo creo que hay sus excepciones. Por ejemplo, en el caso del médico que está sujeto a una cirugía estética voluntaria, yo he tenido conocimiento de algunas decisiones de tribunales extranjeros que consideran que cuando el médico es un médico especializado en estética, posiblemente la responsabilidad del médico se traduzca un poco a una responsabilidad de resultado. Por ejemplo, el paciente o la paciente va a arreglarse una nariz y resulta ser que la nariz, en vez de quedar en el lugar que tenga que durar, queda de este lado. Que va a arreglarse un seno y resulta ser que el seno, en vez de quedar de este lado, queda en el medio. Obviamente he conocido casos en tribunales extranjeros en que la responsabilidad del médico que tiene que ver con cirugía estética podría ser más una responsabilidad de resultado más que una responsabilidad del médico. Ahora bien, el problema está en eso. El médico operó, el médico utilizó un procedimiento y hay problema. El paciente no está bien, el paciente tiene problemas postoperatorios y ahora viene el problema de que el médico está sometido a los tribunales por responsabilidad en ese hecho. ¿A quién le corresponde la carga de probar que el médico no actuó con diligencia y prudencia? Sencillamente le corresponde a la víctima. Porque hay un adagio que viene de los romanos, actor incumbe probatio. Es decir, si yo alego que a mí no se me sanó, que no se me dio los requerimientos médicos necesarios para sanar, entonces la víctima tendría que probar que definitivamente hubo negligencia, que hubo imprudencia en ese procedimiento que se utilizó. Obviamente que cuando una víctima o un demandante demanda por esas razones, tiene que probar el daño, pero resulta que el médico también tiene que probar que actuó con diligencia y prudencia y evitó así una posible indemnización. Debo solamente, para terminar, hablarles un poco de la responsabilidad extracontractual, porque hasta ahora hemos hablado de la responsabilidad del médico de un contrato que ha suscrito verbal o por escrito. Pero hay otras responsabilidades que tienen que ver con la responsabilidad extracontractual, que precisamente no tienen origen en un contrato, sino que en cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, voy manejando en una calle, sin querer,
accidenta a una persona. No hay contrato, no hay acuerdo de voluntades, pero hay un hecho que causó un daño. Y por consiguiente, si yo he sido el culpable, no solamente podría haber una responsabilidad penal, sino también una posible demanda en responsabilidad. Posiblemente esto no es muy usual para los médicos, porque el médico, como un ciudadano cualquiera, también participa de la vida de una sociedad y puede manejar, puede conducir un carro, puede conducir un motor. Entonces, si se accidenta, no hubo una relación contractual, sino que sencillamente lo que hubo es una responsabilidad extracontractual por el hecho que ha acontecido. O por ejemplo, si usted tiene en su casa un animal, usted tiene un perro, ese perro es muy bravo, usted lo suelta, el perro sale a la calle y muerde a una persona. Resulta ser entonces que también usted es responsable, porque usted debió haber tenido la diligencia y la prudencia necesaria para evitar que el perro con esas características pudiera salir de la casa y producir el daño que produjo. Ahí termino. Gracias. Hay muchas enfermedades que tienen repercusiones psiquiátricas en los pacientes y en tal caso solamente se acude a los familiares. Pero, ¿cómo se manejaría en un caso donde se desconoce familiar del paciente y el paciente no está en condición de otorgar su consentimiento? Que usted necesita un consentimiento, pero no hay familiar disponible para otorgar ese consentimiento. ¿Puede el paciente manifestar su voluntad? No, por ejemplo, si hay una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad neurológica que afecta a los estados psiquiátricos. Mire, yo le recomendaría que ante esa situación de un paciente sin la posibilidad de alguien manifestar la voluntad para una intervención X, es recomendable no partir de ligero. Yo le recomendaría no utilizar un procedimiento rápido que pueda cambiar muchas situaciones. Yo pienso que quizás usted le podría dar, diríamos, no sé, desde el punto de vista del médico, los preliminares, en un lenguaje social, los preliminares de ese procedimiento médico que usted le puede hacer. Pero, por ejemplo, una persona que haya que amputarle una pierna, si es un accidentado o una persona que tenga problemas y no tenga conocimiento, mire, yo no les recomendaría partir de ligero y llevar a cabo una amputación sin tener un consentimiento de alguien. Pero tiene que tener cuidado porque estamos acostumbrados en las clínicas y en los médicos, lamentablemente tengo que hacer esta crítica, que el consentimiento informado en República Dominicana se concretiza en un formulario prehecho, preimpreso, donde el paciente sencillamente firma y hay operación o procedimiento. Si no firma, no hay operación ni procedimiento. Pienso que el consentimiento informado es más profundo. Por ejemplo, una persona que sea sordomuda, usted tiene que tener la certeza de que el sordomudo entendió lo que usted va a hacer. Y si no, el sordomudo, por ejemplo, si una persona está ya desahuciada, quizás sería imprudente a esa persona decirle que está desahuciado, pero usted tiene que comunicarse con los familiares de manera que el procedimiento que usted vaya a seguir lo cubra usted de una posible responsabilidad en ese momento. Por eso yo insinué y señalé cuando hablé del consentimiento informado la importancia que tiene para el médico el que los familiares o diríamos el paciente den un consentimiento claro y preciso de lo que se le va a hacer y de que él esté consciente de manera democrática y horizontal, no que el médico le imponga una decisión, sino que el paciente tenga la posibilidad de actuar. Le preguntaba al padre hace un momento con relación a determinadas religiones, con relación a la transfusión de sangre. Mire, ahí hay unos grandes problemas humanos
Hay religiones que no permiten la transfusión de sangre. Y yo pienso, si es mayor de edad, el consentimiento lo puede dar perfectamente el paciente. Pero si es menor de edad, ¿qué gran dilema ético se le presenta al médico para decidir con relación a eso? Porque si usted no le da la sangre, posiblemente se muere. Si no le da sangre, se muere. Pero la madre o el padre o ambos se oponen porque la religión no se lo permite. Bueno, la deontología jurídica la deontología médica tendrá que intervenir en esos momentos. Pero pienso que si usted aclara muy bien la intervención para evitar la muerte, posiblemente usted sería en un futuro, si es demandada, usted podría ser felicitada hasta por el mismo juez. No sé si le respondí a su pregunta. Se ha estado hablando de consentimiento informado, pero tú quieres hablar. Sí, yo quería contestar a la pregunta también. Todo va a depender de la urgencia. O sea, el consentimiento informado, si el proceso no es urgente, mejor esperar y buscar a un representante legal. Si hay urgencia y hay urgencia de vida o muerte, en los hospitales hay una serie de procedimientos que hay que cumplir. O sea, si esa persona viene accidentada, desangrándose, da igual que tenga capacidad para decidir, que no lo tenga, hay que actuar. Con el tema que sacó el doctor Castellanos de las transfusiones, en algunos países lo que se recomienda es ponerse en comunicación con el juzgado de guardia, es decir, llevar el caso a los tribunales, y muchas veces se le quita la patria potestad a los padres para poder transfundir a los niños. Y hay que tener en cuenta, dependiendo de la edad, hay que pedirle también el asentimiento al niño, porque el niño puede en algún caso decir que piensa lo que dice sus padres, o sea, que es de esa religión y que vive con esos valores y que niega la transfusión, por tanto, evítese el proceso legal. Si el muchacho dice que quiere ser transfundido, vaya por la vía jurídica. Digo que no me transfundan, aunque yo muera, me tienen que respetar que yo opté por morir porque no me transfundieran. O sea que el médico no puede ir en contra de la voluntad de la persona, aunque sea que nosotros estamos para salvar vidas, pero hay que respetar, y se supone que la dignidad humana está por encima de eso. O sea, éticamente hablando. O sea, no puedo yo ir a transfundir a una persona que diga que no le ponga la sangre, aunque yo sé que lo voy a salvar. Pero tratamos de convencerlo todo lo que quiera, pero no puedo transfundirlo si la persona optó por no ser transfundida, una persona que está en su caballo, a una persona que tiene una demencia, eso son otras cosas. Voy a ver. Obviamente, si hay una posición radical, yo le diría que el médico tiene que guardar su responsabilidad. Pero si no hay una posición tan radical, hay un aspecto humano por el médico. Y sobre todo el médico tiene que tener una sensibilidad humana. Es que es humano que yo diga que no quiero que me transfusan. Es que, o sea, cuando se está hablando bioéticamente, la cosa no es lo que usted decía, no es una cuestión vertical que el médico antes, lo que el médico decía, lo que se hace. Ahora tenemos libertades también de discutir con el médico, lo que yo quiero y lo que no quiero. El médico me dice, mira, radioterapia es lo que te conviene. Yo digo, yo no quiero la radioterapia. No me pueden imponer que me den radioterapia porque yo tener una decisión crucial para mí. Bien, lo que voy a dejar es consentimiento informado, y quiero ese aspecto en esto. Estamos hablando de consentimiento informado, pero hay varios tipos de consentimiento informado. Y en la parte clínica hay un consentimiento informado verbal y otro consentimiento informado por escrito. Se ha asumido prácticamente todo por escrito, pero ¿hay alguna reglamento o orientaciones que digan cuáles son los consentimientos informados que yo tengo que hacer por escrito y cuáles son los que pueden ser verbales? Por ejemplo, tomar la presión a una persona debe ser un consentimiento informado. Cuando yo le voy a tomar la presión, le digo, mire, le voy a tomar la presión y debo informar lo que voy a hacer. Lo voy a inyectar, eso debo hacer un consentimiento informado, porque la gente dice, no, yo no te lo inyecte. Pues tengo que respetar lo que él diga, que no lo inyecte. Entonces, ¿cuáles son
los procedimientos que deberíamos nosotros tener para ese cuidado desde el punto de vista legal, que sea informado, escrito y los que son verbales. Todo procedimiento debería estar precedido de un consentimiento informado. Sin lugar a dudas, este es un principio general. Todo procedimiento debe estar precedido de un consentimiento informado. Ahora, el problema es el prueba. Si hay un consentimiento informado por escrito, posiblemente la prueba está fehaciente, no hay problema. Pero si es verbal, el asunto prueba. ¿Hubo o no hubo consentimiento informado? Ahí está el meollo del asunto, en la prueba. Pienso que quizá en eso, ¿cómo que usted le llama? Preliminar. El consentimiento informado no hay que verlo como un documento. El consentimiento informado es un proceso, o sea, yo lo veo como un proceso y se concretiza con un documento. Y este documento va a ser aconsejable, va a ser necesario o va a ser obligatorio dependiendo de la trascendencia de la práctica médica que se vaya a hacer. Porque claro, no es lo mismo tomar la tensión que abrir a una persona a corazón abierto, hacer una operación a corazón abierto pudiéndose quitar. Ahí sí que es obligatorio totalmente el consentimiento informado. O sea, va a depender, ya digo, tiene sus 3 grados. Es aconsejable, recomendado, aconsejable y obligatorio, dependiendo, sobre todo, si es experimentar el tipo de práctica que se va a hacer o si se está probando un medicamento, eso ahí es obligatorio siempre. Va a ser recomendable cuando la relación riesgo-beneficio esté dudosa. Pero es necesario, va a ser aconsejable pues cuando sea una operación, pero que el riesgo sea mínimo, cuando el beneficio sea máximo, con un riesgo más o menos. Mire, yo le recomendaría que hay que tener mucho cuidado, que sea muy leve la intervención que se va a tener. Por ejemplo, ahora la Constitución Dominicana establece principios generales de tercera y cuarta generación. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. Usted hace o ordena la prueba de sangre para determinar una cosa. Una sencillamente prueba de sangre para un ADN, para lo que sea. Y que en un momento dado eso podría dar lugar a que lo demanden porque le están violando su intimidad. O sea, hay que tener mucho cuidado. La Constitución Dominicana actual es una de las constituciones más avanzadas y sobre todo en esos principios. ¿Hasta dónde me están violentando mi intimidad con un ADN que podría dar al traste con una visa en la embajada americana? Son de las cosas que por simple que sea, pueden tener consecuencias catastróficas. Magistrado, hay 2 entidades que a nosotros nos gustaría, que no sé si existe jurisprudencia en República Dominicana, pero hay una señora en los Estados Unidos que se liberó de la silla eléctrica porque ella golpeó salvajemente a su hija o su hijo, y el niño o la niña murió, no recuerdo si era una hembra, y murió. Los abogados defensores dijeron que esta señora no podía ser condenada a la silla eléctrica simple y llanamente porque esta señora estaba bajo el flujo del síndrome premenstrual. No sé si hay jurisprudencia en República Dominicana, y otra es también sobre la psicosis puerperal. Ok. Bien, con relación a eso, yo debo señalar que todo va a depender de la situación o la intención con lo que se haya efectuado diríamos el hecho. La mujer le cae a golpes a un hijo. Lo primero que hay en este asunto es que la ley dominicana no permite esa situación. Ya eso de que los padres nuestros, los abuelos, con una pela, con una pela bien fuerte, que ponían a algunas personas en unos guayos, horrible, ya eso no puede en República Dominicana hacerse. ¿Por qué? Porque sencillamente hoy en día, en virtud de la ley 136, Código del Menor, el menor per se puede demandar a sus padres por una
diríamos, por una violencia contra él. Es decir, un menor puede decir, mire, yo no puedo seguir viviendo con ellos, y le pide al tribunal que sencillamente le desautorice la autoridad parental a esos padres. O sea, no estamos hablando de una cosa cualquiera. Ya el menor es persona desde el momento de la concepción, y por consiguiente tiene una personalidad jurídica bien definida. Es un elemento, una persona en desarrollo, pero el menor puede intentar cualquier acción ante una violencia de sus padres, de sus padrastros, etcétera, etcétera, etcétera. En otro caso, cierto caso que es muy común en la práctica hospitalaria y privada también, es la psicosis puerperal, al extremo tal de que muchas señoras, muchas madres, inmediatamente por una depresión hormonal, pues caen en un tipo de depresión que puede ser corregido, ¿no? Pero llegan a odiar al niño, desprecian al niño, no quieren compartir ese cariño con el niño. Nuestra responsabilidad como médico, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Intentar que esa señora se adhiera a ese bebé, o en cambio aconsejar a los familiares que hay una separación mientras estén en ese estado. Fíjese, yo primero voy a tratar un poquito atrás de esa situación. Una mujer, un hombre o lo que sea que tenga un procedimiento de desequilibrio mental, la ley permite algunas variables. ¿En qué medida? Si la perturbación mental es total, posiblemente estamos hablando de una persona que es inimputable. ¿Por qué? Porque está completamente loca. En el caso de una mujer con el síndrome, no sé cómo se llama, después del parto, psicosis puerperal, entonces habría que ver qué grado de perturbación tiene esa señora que pudiera en un momento hacerla inimputable. Realmente su grado de psiquis es tan profunda que no le da posibilidad de intencionalmente actuar. Si es así, entonces posiblemente sería inimputable, porque está obrando por una fuerza que ella no domina. Pero no es lo mismo, por ejemplo, el caso de un hombre que dice, no sé porque no lo hago, que cuando bebe pierde el sentido. Si el hombre que bebe pierde el sentido, creo que no necesariamente podría ser inimputable, porque el alcohol no necesariamente le tumba la mente a una persona. Pero ¿qué pasa? Si yo me dedico a tomar alcohol para cometer un hecho, no es lo mismo. Fíjense, si yo cometo un hecho, pero estoy alcoholizado, o estoy con droga, o estoy lo que sea, posiblemente por la violencia puedo ser inimputable. Pero si, por ejemplo, el individuo dice, mira, yo tengo deseos de hacer un daño a fulano de tal, y como no lo puede hacer en sus 5 sentidos, empieza a tomar alcohol, ese es imputable. Claro, ese es imputable porque el ánimo de hacer daño fue antes de perder posiblemente la pequeña noción que tenía de la mente. Sí, Matilda estaba primero, doctor. Después Valdés. Bueno, vamos al tiempo. Los médicos, generalmente los cirujanos, a la hora de practicar una operación a un paciente, antes le ponen a llenar un papel, un documento, donde dice como que le exime de responsabilidad ese médico. Mi pregunta es la siguiente: legalmente hablando, jurídicamente hablando, si se puede comprobar que hubo mala práctica médica, ¿hasta dónde exime de responsabilidad ese papelito que le ponen a llenar a los pacientes, los médicos? Ese papelito, como ustedes dicen, no es un acto auténtico. Ese papelito es ante un médico que admite la prueba contraria. Sí, yo puedo perfectamente poner como médico que estoy eximido de esto, pero si usted como
una prueba que hubo negligencia e imprudencia, ese papelito se va a quedar. Ahí se puede probar todo lo contrario. Este tipo de actividad es muy saludable especialmente para los médicos. Interactuar con los juristas, abogados que orienten sobre una realidad que el médico no es muy consciente. La primera es que el médico está solo, actuando solo frente al paciente, totalmente desprotegido. Lo único que lo puede proteger es tener la autoridad científica suficiente para hacer un procedimiento. Entonces existen lo que se llaman las complicaciones médicas. Todo procedimiento tiene complicaciones. Pueden hacerse miles y no haber una sola complicación, pero a la 1001 aparece una complicación. La primera reacción del paciente y sus familiares, que no saben ni de medicina ni de abogacía, es decir que fue culpa del médico. ¿Usted me permite que le interrumpa? Sí, sí. Mire, en ese caso, donde todo procedimiento puede tener imprevistos, puede tener complicaciones, es muy importante ahí el consentimiento informado. Porque en el consentimiento informado usted le va a decir al paciente o los familiares las posibles consecuencias que puedan haber. Usted se está adelantando a esas consecuencias y está protegiendo su responsabilidad. Exacto, pero normalmente el médico no lo hace. Yo le digo, mira, nosotros vamos a operarte, pero te puedes morir de un infarto de anestesia, te puedes entrar en la cirugía, se te puede infectar la operación, y comienza con una enumeración como hacen la pastilla anticonceptiva, que traen como 60.000 complicaciones que pueden tener. Nadie la lee, pero están ahí. Entonces, lo primero que va a suceder es que el paciente no se va a operar. Eso es lo primero. Pero normalmente, que debería ser así, usted explique todas las complicaciones posibles, el médico no lo hace. Y no lo hace por un nivel de inconsciencia. Por eso digo que estas actividades son buenas, para que el médico cumpla con su obligación de informar del asunto del consentimiento informado, verbal, escrito y bien explicado. Eso es sumamente importante. Lo otro es que cuando ocurre una... Un momentico, espérese, porque es que después se me confunde la pregunta. Fíjese, en ese caso yo le recomendaría que ante un procedimiento que pueda tener por su experiencia profesional determinadas complicaciones, no es llenar un papel y que el paciente o los familiares lo firmen, es concientizar al paciente o los familiares de esas posibles complicaciones y que ellos den una respuesta completamente consciente del problema que puede suceder. Ahí sí podría haber un consentimiento informado y le evitaría grandes problemas al médico en ese sentido. Lo único, y es que cuando ocurre una complicación y ya el médico no le informó o le informó incluso, se entra en un proceso jurídico que le cuesta al médico su defensa, tiempo, su prestigio, de todo, sin ningún problema. O sea, la justicia da pie a que progresen una serie de casos que en su mayoría no tienen justificación, pero por el hecho de la persona sentirse agredida y los familiares sentirse agredidos por ese médico y aparece ella como víctima, da un proceso que lastima mucho al médico. Eso es lo último que voy a decir. Mire, volviendo a la Constitución, la Constitución supone un acceso libre de la persona, un acceso libre a la justicia y eficaz. A nadie, sea dominicano, sea extranjero, no se le puede impedir su acceso a la justicia. Póngase usted la idea de que el que tiene que acceder es usted. Si le niegan su acceso, posiblemente puede tener problemas. Entonces, no podemos negar el acceso a una persona. Ahora bien, lo importante es que usted pueda, en el curso del proceso, aclarar bien su situación como profesional. Lamentablemente, en República Dominicana, la estigmatización sobre los profesionales es fulminante. Hay que tener mucho cuidado, porque no basta en que usted lo descargue en un tribunal, que no cometió los hechos, que el otro, pero ya va a quedar una cosita del estigma profesional, que a veces no es la víctima,
sino que a veces quien lo pregona es el compañero profesional suyo, por una cuestión de complicidad o una cuestión de problema profesional que usted tenga con esa persona. Es decir, a mí lo importante es que usted pueda dilucidar en el proceso judicial su no responsabilidad, pero no le podemos negar el acceso a una víctima a la justicia, porque es un asunto constitucional. Ahora paso a dos preguntas finales. El doctor Batista, que hace rato que levantó la mano, y el doctor Juan Ramírez, que también levantó la mano, porque ya nos está haciendo un poquito, bueno, una dama también nos levantó la mano y la dama siempre tiene el privilegio, pero vamos a pedir que este damo, que hace rato que está levantando la mano. Gracias. Sí, sabemos que todo acto y toda relación médico-paciente parte de buena fe. O sea, el contrato en principio parte de buena fe. Se da el caso de la medicina privada. Como ocurre para un lado, a veces ocurre con frecuencia del otro. Y usted realiza el procedimiento, atiende el paciente y cuando le pasa la cuenta, se niega a pagar. Yo no tengo, ni puedo, y a veces dice ni quiero. Porque por lo menos si dijera quiero, ya tú tienes un tiempo para decir por cuándo te puede, o cuándo quieres. Entonces, ¿qué herramienta uno puede aplicar? Puesto que en una ocasión internamos un niño, lo curamos, tenía una semana, lo despachamos y dice la mamá que no hay dinero. El papá, menos. Vamos a poder explicar porque tú me estás deteniendo el paciente aquí. Yo quiero irme para mi casa. Y lo grande de eso es que usted no puede ser como un abogado. Entonces ahí ya se te fue a uno Los abogados cobran primero y dicen esto es para determinados procedimientos que hay que hacer previo al caso. Entonces, generalmente la aplicación le dice a uno atiende, cura, pero el negocio dice lo contrario. La ley empresarial le dice paga el servicio. Entonces, esa relación de dinero médico generalmente no. Usted está cumpliendo con su deber profesional, es el aspecto económico de la profesión. Usted vive de eso, entonces usted tiene el derecho a cobrar. Porque si su profesión usted la hizo bien y usted hizo el procedimiento correcto, usted tiene derecho a cobrar. Ahora bien, en esos casos, en el lenguaje jurídico se habla de un cobro de pesos, de una persona que le debe una cantidad de dinero a usted por su ejercicio profesional. Resulta que el único problema que tenemos es que en determinada cantidad, cuando asciende a determinada cantidad el cobro, la ley exige que sea por escrito lo que haya que probar. Entonces ahí podría haber cierta dificultad para cobrar ante los tribunales. Pero resulta que como usted, como médico, lleva el procedimiento en una hoja médica, y ese procedimiento dice qué intervención hizo, qué medicamentos le puso y una serie de cosas, eso le vale a usted en los tribunales como prueba de su trabajo. Es decir, hay un moroso, una persona que no le quiere pagar, pues obviamente ahí hay un procedimiento de cobro de peso. Si no le cobra, usted puede posiblemente, si tiene una sentencia a su favor, embargarle los bienes, etcétera, etcétera, para cobrar su... No, es que no le cobra, no le dé vergüenza. Eso es el ejercicio económico de la profesión. Eso no es mal ético ni inmoral. Ahora lo que no podemos es poner un signo de peso antes de realizar un procedimiento profesional. Ahora que el licenciado a los abogados, me parece que había un cuidado intensivo, un señor que estaba dando una ronda porque quería un trasplante cardíaco. Le dice el médico intensivista, dice, mire, ese muchacho tiene 24 años, un accidente de motor, tiene muerte cerebral, no es un buen candidato. Ese señor que está allá tiene 38 años, sufrió una puñalada, se desangró, ya tiene muerte cerebral. Pero mire ese señor que está allá, tiene 75 años. Ese es el que yo más le recomiendo, porque es abogado, nunca usaba el corazón. Con mayor respeto a los abogados, no es un chiste. Había una dama que se iba a preguntar, por favor. ¿Usted es abogado? Pues. Y a veces nos centralizamos mucho
Por ejemplo, me explico. Tenemos una sala de cirugía, el doctor cortó gasas completas, pero resulta que se quedó uno adentro. El doctor ciega porque hay una persona encargada de vigilar que eso sea de la manera correcta. Pero cuando vamos a la responsabilidad es el médico responsable. Pero finalmente... No necesariamente el médico responsable. Nosotros hemos tenido casos donde hay una demanda contra el médico, pero resulta ser que descargan al médico por no responsable, pero condenan a la clínica porque el paramédico era dependiente de la clínica. Y si el dependiente que comete la falta, el médico no puede cargar con esa falta. Ya puntualizar, ya el resto de las preguntas se contestan con esa gracias. Bien, en primer lugar, ¿verdad? Felicitar a los exponentes por lo profundo, tanto en el aspecto ético como legal. Yo creo que ha sido una excelente posición y que nosotros los médicos, y creo que los abogados que estén aquí, nos vamos a sentir satisfechos y nos sentimos muy bien. El ejercicio de la medicina en República Dominicana en los últimos años ha dado un cambio total. Y esto lo voy a decir porque los médicos, el sentido humanista, ese médico que usted describía con el bulto, yendo a la casa, recibiendo en pago una gallina o un saco de yuca, eso ha desaparecido. Entonces, en el nuevo accionar del médico, está presente continuamente el riesgo de una demanda médica. Y como usted dice, a veces no solo sobre el médico, porque el abogado hábilmente trae la demanda contra el médico y contra el centro, porque se supone que en el centro hay dinero o hay forma de conseguir el dinero. Ese es un punto por lo que nosotros los médicos, y yo creo que una recomendación, lo que usted explicó está muy claro y debe llevar a nosotros a revisar muchas cosas. El consentimiento informado debe ser objetivo. El doctor Valdés citaba, por ejemplo, vamos a decir, esos recuerdos de sentimentales, de cómo se siente el médico cuando quiere hacer una obra por el paciente y viene el problema que a veces ni se atreve a decirle el riesgo que tiene para que vaya a la cirugía, por ejemplo. Sin embargo, la realidad es que tenemos que ser objetivos. Tenemos que decir, si una patología determinada que vamos a resolver tiene una mortalidad de un 5%, tiene que decirse ¿y por qué? Porque si no se hace, entonces, como usted dice, es un papel que no está completo. Entonces nosotros, y hay un elemento ahí, es que actualmente el otro elemento que iba a citar es la seguridad social, la ley de seguridad social. La ley de seguridad social ha traído realmente, lo que yo entiendo, una mejoría en la práctica médica, porque hay una supervisión mayor. Antes el médico era muy a lo ético, ¿verdad? O sea, tenía que ajustarse su moral, su ética, su sentido ético le decía, bueno, esto lo hago, esto no lo hago. Pero ahora hay un fiscal que es la ARS, el que va y chequea si eso es pertinente o no pertinente, entonces lo pagan o no lo pagan. Entonces ya eso tiene un nuevo elemento que hace que el médico sea más cuidadoso en el ejercicio. Pero eso nosotros debemos tener presente que es fundamental que nosotros seamos objetivos a la hora de explicarle a nuestro paciente. En algún momento los médicos dominicanos usan el seguro por el ejercicio profesional. Sí, ya. Pero no la seguridad social, sino el médico con el seguro por su ejercicio profesional. Yo creo que todos los médicos que estamos aquí tenemos seguro de responsabilidad. El seguro paga. Sí. Pero el problema, como usted decía, era el prestigio del médico. Especialmente a un juicio cuando realmente no es culpable o no es ¿verdad? Pertinente, vamos a decir, en el caso del juicio. Sin embargo, ya eso se lo ponemos que el que quiere demandar trata de promocionar eso para sacar ventaja. Mire, ya eso escapa a cualquier diagnóstico profesional. Y sobre todo en una sociedad como dominicana, que lamentablemente estamos muy llamados a hacer daño hablando del otro, denotando al otro.
ahí sencillamente uno no puede hacer nada, porque es una sociedad que en una gran mayoría tiene ese problema. ¿Ves? Pienso que tal vez eso tendría que ver desde el mismo hogar, desde la educación, plantear una serie de valores que quizás los dominicanos o muchos dominicanos no tienen desarrollado. Porque el hacer daño por hacer daño es grave. Por ejemplo, yo le traigo a colación lo siguiente. Muchas personas discuten conmigo que con relación a las personas sometidas a prisión, lo llevan a prisión para educarlo y reinsertarlo socialmente. Y yo le digo, bueno, yo creo que es posible reeducarlos después de hacerlo un profesional en la cárcel. Pero en República Dominicana no es posible reinsertarlo, es una utopía. Si yo pregunto aquí a padres de familia, ¿usted permite que una hija suya se case con un narcotraficante condenado y que luego sale de la cárcel? Ese estigma no se le quita nunca en la vida. No es posible la reinserción social en la sociedad dominicana, lamentablemente. Reeducarlo sí, pero reinsertarlo es imposible. Bueno, finalmente la doctora Isabel Bermúdez dará la gracia formal en nombre del Grupo Promoción 81. Buenas noches. El Comité de Becas Vanessa Ramírez Fañas se siente altamente complacido por esta magnífica actividad que acabamos de realizar. Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de la misma. Gracias especiales a nuestro principal auspiciador, ARS Pali, en la persona de la doctora Catalina Duque, gerente médica, a Natividad Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Vanessa, por su invaluable ayuda y paciencia, y que junto a Fátima estuvieron a cargo de la coordinación logística. A nuestra querida alma mater, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que siempre ha apoyado nuestras iniciativas, y a los miembros de la prensa. Queremos expresar especial agradecimientos a nuestros magníficos y distinguidos panelistas, el padre Diego López Luján y al doctor Víctor José Castellanos, por instruirnos sobre este tema de tanta importancia en nuestra sociedad, que cada día más debemos reforzarles los valores éticos para que las actuaciones de nuestros profesionales se encuentren ajustados a la misma. Pero sobre todo a ustedes, queridos asistentes, que le han dado brillo y esplendor a nuestra actividad con su presencia. Esperamos seguir contando con ustedes y así continuar desarrollando en conjunto temas de actualidad y de importancia social que tanto beneficio ofrecen a nuestra población. Muchas gracias.